Hola, bendiciones. Soy el pastor Abraham y esto es Doctrina Pura. Hoy vamos a estar en la profundización bíblica de Mateo capítulo 4. Vamos a ir a la palabra de Dios que dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Lo primero que encontramos en esta parte es la guía del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, verso 14, dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo inicia su guía en la vida de Jesús, y lo primero que va a hacer es llevarlo al desierto. ¿Para qué? Para que estuviera en total dependencia de Dios, que no tuviera contacto con ningún otro ser humano, y además va a estar en ayuno, afligiendo su carne para crecer espiritualmente, para que las decisiones que tenga que tomar sean basadas en su vida espiritual y no en su vida natural. Dice que el demonio, Satanás, lo tentó. ¿En qué clase de tentación? Viene una primera tentación y le dice: convierte estas piedras en pan. Y la tentación es a usar la autoridad, a usar el poder que obra en él sobrenaturalmente para su propio beneficio. El enemigo quiere que Jesús empiece a mal utilizar el don o el poder del Espíritu Santo en su vida, a lo cual encontramos en el versículo 4 que Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es que le va a contestar Jesús basado en la palabra de Dios, y lo que le va a contestar es Deuteronomio capítulo 8 verso 3, donde la palabra de Dios dice: te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Ahí encontramos cómo Jesús venció la tentación con la palabra. Es aquí citando la escritura dentro del concepto de los mandamientos y las leyes que Dios estableció, que aparecen en la segunda ley en Deuteronomio. También las hubieran podido tomar en Éxodo, pero Jesús lo toma de Deuteronomio para hacer su defensa con respecto al enemigo. Dice el verso 5 y el verso 6: luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Y en esta oportunidad Satanás tienta a Jesús con su posición de Hijo de Dios. Lo que está siendo tentado es su condición de Hijo de Dios, su condición eterna, su deidad, su sumo poder, que aunque Él es un hombre, el diablo sabe que también es Dios, y además le mete algo más el diablo en esta tentación, que lo tienta por medio de la palabra de Dios, citando el Salmo capítulo 91 verso 11 y verso 12. Así que Dios permite ver en la palabra cómo Satanás conoce la Biblia. Satanás conoce la palabra escrita y la utiliza o la mal utiliza para desenfocar o para tratar de hacer que las personas salgan de su propósito, como lo quiere hacer en la vida de Jesús. Sin embargo, la respuesta de Jesús la encontramos en Deuteronomio capítulo 6 verso 16, donde la palabra de Dios dice: no pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. Así que
Jesús vuelve y acude a la palabra, y aunque la palabra de Dios fue citada para tentar, la respuesta de Jesús también está basada en la palabra, pero mira que Jesús no se sale del contexto en el cual escogió para vencer al enemigo, que es en Deuteronomio, donde la palabra de Dios queda establecida como ley para el pueblo de Dios. Jesús es un judío, pero también Jesús es un sacerdote, es una persona que promulga la palabra de Dios y que sabe exactamente cómo usarla bien. Ahora, sigue diciendo en el verso 7, también está escrito, no pongas a prueba al Señor, tu Dios, le contestó Jesús. Verso 8, de nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si postrado me adoras. Y esta tentación está basada en adulterio y falsa adoración. El adulterio no solo es un tema de tipo sexual, sino que el adulterio tiene que ver con adorar a otros dioses, con dejar la adoración a un solo Dios y irse tras otros dioses y ofrecer a ellos adoración, que es lo que está pidiendo el diablo en esta oportunidad, Satanás, que Jesús lo adore. Y mira la recompensa que le ofrece a cambio de ceder a esta tentación. Le va a ofrecer dinero, le va a ofrecer poder y gobierno. Esas son las tres cosas en las cuales los seres humanos en todo el tiempo han sido tentados y han cedido ante esta tentación. A la fama, al poder, a la posición de gobierno o de autoridad y a tener muchas provisión económica a cambio de cometer adulterio espiritual y de adorar al diablo. Jesús se mantiene firme en la palabra y su respuesta la encontramos en el versículo 10 que dice, vete Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Esta respuesta la encontramos en Deuteronomio capítulo 6 verso 13, donde dice, teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. Así que algo que encontramos en común en las respuestas de Jesús es que Él toma los textos bíblicos y extrae la enseñanza del texto y es lo que usa como una respuesta a Satanás para derrotarlo, para derribar su argumento y para resistir ante la tentación. Sigue diciendo, el verso 11 dice, entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Verso 12, cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea, partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías, tierra de Zabulón y de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz, sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Y es que Jesús regresa a Galilea. Él estaba en Judea, en esta parte de Jerusalén, pero ahora regresa a Galilea, lugar donde él se crió. Él se crió en Nazaret de Galilea, pero no va directamente a su ciudad, Nazaret, sino que se va a Capernaum, una población cercana, y es ahí donde inicia su ministerio, en el mismo lugar donde se crió, en la misma ciudad, a la misma gente. ¿Cómo se reconoce a Galilea? Más adelante se dirá, ¿podrá algo salir bueno de Galilea? ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque viven judíos, aunque habita pueblo de Dios, hay muchas personas no judías que tienen unas malas conductas, una mala manera de vivir, y es ahí donde Jesús va a iniciar su ministerio. Sigue diciendo en el verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos
está cerca. A pesar de que el evangelio se direccionó hacia el pueblo de Israel, pues era de conocimiento del pueblo gentil la predicación acerca del reino de los cielos y de arrepentirse de sus malas conductas. Una de las tareas que Jesús tendrá como pastor, como maestro, como sacerdote, es tratar de hacer volver al pueblo judío, al pueblo israelita, a la presencia de Dios, a la comunión con su Dios, a restablecer la comunión santa como un pueblo santo de Dios. En el verso 18 dice la palabra de Dios: mientras caminaban junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Así que este primer lugar de origen ministerial, que es Galilea, es donde Jesús inicia a reclutar sus discípulos. ¿Quiénes serán sus discípulos? Y llama a una pareja de hermanos que son Simón, quien tendrá un cambio de nombre ministerial y se llamará Pedro, y su hermano Andrés, de profesión pescadores. Y también llama a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, dice hijos de Zebedeo. Al parecer estos dos jóvenes son primos de Jesús. Al parecer son hijos de una hermana de María. Así que Jesús empieza a atraer a sus discípulos y a llamarlos para que lo sigan. Y dicen que ellos dejaron sus padres, sus familias, todo su trabajo por seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque había algo diferente en él. Había un propósito en su vida. Y lo que él empezaba a hablar, dice que el verso 23 en adelante dice: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria. Les llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos, y él los sanaba. Los seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y la región al otro lado del Jordán. Así que vamos a encontrar a Jesús en el inicio de su ministerio. ¿Qué te debe quedar claro el día de hoy? Que Jesús inició su ministerio en Galilea. Él fue hasta el río Jordán, donde estaba Juan, se bautizó, vino el Espíritu Santo sobre su vida, el Espíritu lo guía al desierto, es tentado por el enemigo y él resiste a la tentación por medio de la palabra, vuelve a Galilea al saber que Juan, su primo o el Bautista, es apresado. Él regresa a Galilea para iniciar su ministerio. ¿Cuál es el ministerio? La predicación es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego inicia con el llamado de sus discípulos. En esta oportunidad llamará a 4 en la región de Galilea, que serán Simón, que será Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, al parecer primos hermanos de Jesús, para que sean sus discípulos. Empieza el poder de Dios, los dones del Espíritu Santo se manifiestan sanando enfermos, liberando endemoniados, y su fama empieza a crecer rápidamente. Bueno, esto es lo que nos enseña Mateo capítulo 4. Esperamos que estos apuntes sean de gran bendición para tu vida y que aprendas todo acerca de la persona de Jesús. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y hasta la próxima.